¿Qué tal? Bienvenidos. Verán, con estas imágenes que les estamos ofreciendo, ustedes podrán creer o pensar que no es más que una acumulación de piedras hacinadas y horneadas bajo un sol de justicia. Pues nada más lejos de la realidad. Estamos en uno de los mayores asentamientos turdetanos en nuestra zona, una de las grandes ciudades importantes de la época romana, aunque con esta situación de distancia de más de 2 hectáreas y que ya estuvieron pobladas por anteriores civilizaciones prerromanas bajo la influencia de Cartago, Lacipo se convirtió, como les digo, en una de las grandes ciudades que oteaba y que controlaba absolutamente todo el valle que vemos ahora mismo, como es el Valle del Guadiaro. Hoy vamos a dedicarle nuestro tiempo de televisión a conocer, a saber, al modo de vida, a todo lo que funcionaba en esta impresionante ciudad. Hoy nuestro programa está dedicado a la ciudad romana de Lacipo, aquí en Casares, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. Creo que elegimos el día que hizo más calor en el mes de agosto para echarnos al monte. Por si eso no fuera poco, nos encontramos con la dificultad de poder movernos por la gran cantidad de vegetación que había mientras subíamos los 350 metros de este al que denominan Cerro Pellizcoso y donde se encuentra nuestra protagonista de hoy. Una vez llegados a nuestro punto, no tuvimos más remedio que hacer una parada para tomar fuerzas y para darnos cuenta que toda esa vegetación que nos encontrábamos al principio escaseaba en la cumbre, por lo que apenas había sombra para cobijarnos y donde el sol ya empezaba a hacer de las suyas. Pero este esfuerzo mereció la pena porque nos encontrábamos en uno de los asentamientos más importantes de su época. Señoras, señores, les presentamos la ciudad romana de Lacipo. Lacipo es uno de los yacimientos que están incluidos en la lista Hispania Nostra, una lista que incluye aquellos yacimientos que están en peligro de consolidación, ¿no?, de conservación. En esta zona en la que estamos, por ejemplo, también tenemos el castillo de Montemayor en las mismas circunstancias. Y en honor a la verdad, a la triste verdad, hay que decir que el 99% de los yacimientos sufren este mismo estado deficiente de conservación. Estamos ante un yacimiento de una importancia importante, o sea, de un valor importante, en primer lugar por su ubicación estratégica en el valle del río Guadiaro, con lo cual ya estamos hablando tanto del aspecto estratégico puramente de control de esta zona, como de su conexión con un elemento del agua que es determinante a la hora de establecer los valores de este yacimiento. Por un lado, por eso, por el control del valle del río Guadiaro y Genal, que debería ser la conexión fluvial con este sitio en el que estamos, ¿no? Seguramente habría un puerto, un muelle, hasta donde llegarían a unos 15 kilómetros mar adentro, o sea, del mar hacia adentro, para conectar con este sitio. Ya el propio topónimo nos habla de esta conexión con el agua, ¿no? Con el prefijo lac, Lacipo, lac, está relacionado es un prefijo de origen indoeuropeo y está relacionado con eso, con la presencia de agua, mar, agua estancada, un lago, no sabemos exactamente qué. E hipo, según determinadas interpretaciones etimológicas, podría estar también relacionado con su característica como municipio romano, ¿no? Un elemento importante en toda ciudad romana es el abastecimiento de agua, y justo aquí estamos en la zona donde están los aljibes, los depósitos de aguas que había que almacenaban el agua que abastecía esta ciudad. Aunque en el entorno, estamos en una cota aproximadamente de los 350 metros, aunque en el entorno hay manantiales, está el propio río Genal, pero sin embargo estos no tenían el emplazamiento o el caudal suficiente para abastecer este agua. Y bueno, pues asociado a estos aljibes
hay en los alrededores restos, evidencias de columnas o de lo que serían los canales de suministro de agua desde una zona próxima al puerto de Las Viñas, en la Sierra Castellina, que dista de este punto donde estamos ahora mismo 4,5 kilómetros, en una zona en la que, a propuesta de Luis Soto en los años 70, estaría el manantial del cual se suministraría aquí. Él cita la Fuente Grande, una fuente que actualmente no existe, pero donde están los depósitos actuales de agua que suministran agua al pueblo de Casares, ¿no? Eso estamos hablando, la Fuente Grande, estamos hablando en un emplazamiento en la parte oriental del arroyo Albarrá. El tramo de acueducto de canalización que discurriría entre esa zona y esto, dista 4,5 kilómetros, y en estos tramos intermedios, adosados a la Sierra Castellina, encontramos evidencias de la propia acequia, con una altura de 1 metro y unos 65 centímetros de ancho del canal horadado en la propia roca, o también adosado a unas columnas, a lo mejor sería un canal efímero de algún material como la madera. Todos estos elementos están entre la Fuente Grande y Sierra Castellina, y este emplazamiento donde nos ubicamos están localizados. Incluso hay restos de arcada, así que bueno, parece evidente que, porque el suministro estaba en algún acuífero, en algún manantial de un acuífero que estaría en el puerto de Las Viñas. Dispuesta como una atalaya natural sobre la superficie de un alto promontorio cubierto hoy por abundante vegetación, los restos de la antigua ciudad hispano-romana de Lacipo continúan impasibles, vigilando el curso fluvial del Valle del Genal, a la espera de avistar la última embarcación, porque fue esta ruta una de las vías de penetración utilizadas por las naves comerciales que, partiendo desde el Portus de Cartella, conectaba con los núcleos poblacionales de la serranía rondeña, Acinipo, Arunda y Saepo. Una función de vigilancia y control que compartió con su vecina Oba, la actual Jimena de la Frontera, con la que mantenía comunicación a través del antiguo camino que tomaba dirección a la ciudad de Barbésula, localizada esta última en el margen derecho del río Guadiaro, en el campo de Gibraltar. En realidad, esta ruta formaba parte de una extensa red de pasos y senderos interiores que acababan enlazándose con la vía principal, Cartella-Córdoba. Yo quisiera hablar de los poblamientos que han habido de antiguo en toda esta zona del campo de Gibraltar. Los más antiguos que se conocen de estos poblamientos son los indígenas que vienen con las tropas de Cartago en el siglo VI, siglo VII antes de Cristo. Estrabón ya habla de esta zona como que eran los dominadores. También estaban los indígenas, pero me refiero a los nuevos pobladores que iban desde Calpe hasta Cádiz. Después, cuando los romanos invaden esta zona ya en el siglo II, siglo III antes de Cristo, se le llama bastetanos. Pero entre medio de los dos hay una mezcla entre los libiofenicios, que se asentaron como más antiguos, y el grupo ibero que se llamaba los mastiteos o los mastitenos. Estos nombres característicos de las poblaciones que se realizan en esta zona van cambiando a medida que se van culturizando, hasta que llega la romanización y se pierde la cultura ibérica que estaba aquí, que los últimos despachos que hay son de las ciudades turdetanas. El primero que habla de esta situación de Lacipo, esta gran ciudad, que empezó siendo un oppidum ibérico, justamente donde estamos, en la parte norte de la ciudad. El primero que habla de esto es Ptolomeo. Ptolomeo habla de que esta ciudad está entre medio de Saldúba y Barbérsula, al lado del río Guadiaro, donde los barcos púnicos desembarcaban toda su mercancía y hacían las correrías de esta zona en planes comerciales. Tanto esta ciudad como Oba, Jimena de la Frontera, o Barbérsula, que está a pie del Guadiaro con su puerto, tenían una red comercial con un camino directo de unas a otras que empalmaban junto con Cartella. De Cartella salía unas carreteras que llegaban hasta Córdoba. Entonces las tres ciudades estas dominaban el paso al interior para las mercancías y cuestión política. Ptolomeo y Plinio II
habla de esta ciudad en el año 77 desde Roma. Hay que tener en cuenta que todos estos señores hablan de cosas que nunca estuvieron en el sitio, con lo cual hay que ser bastante cautos para creernos todo lo que dicen, aunque sí han servido de información para localización de otras ciudades. Plinio II nos habla de esta ciudad en el año 77 diciendo que era una ciudad turdetana, estipendiaria de Roma. Esto quiere decir que estos señores en la Segunda Guerra Púnica lucharon a favor de Cartago. Fueron derrotados los cartagineses y los romanos les pasaron factura, esclavizándolos y poniéndolos bajo sus armas. ¿Qué ocurre? Que esta zona de aquí era una zona agrícolamente muy rica y los salazones que dominaban la parte del mar, lo que hicieron los romanos fue potenciarla, con lo cual algunas ciudades la siguieron manteniendo y le dejaron atribuir a sus leyes y costumbres, pero bajo el Senado romano. La aristocracia de estos reyezuelos, como son del Cerro del Águila, Barbérsula, Lacipo, Uova, llegan a un contacto porque los romanos se dan cuenta en los contratos que hacen de que es mejor que ellos sigan funcionando aquí, creando una línea política romana, pero con los mismos aristócratas, y van dejando lo que es el acaudillamiento de las ciudades o de los opium, pasando al sistema político de pequeño senado en cada ciudad. Esto termina todo ya después del siglo II. Estas ciudades van mermando por cuestiones de político-económico. Ya en el siglo IV esta ciudad se desmonta completamente y empiezan sus habitantes a tener pequeñas granjas o pequeñas aldeas que se van repartiendo los terrenos como lo que se llaman los fundus romanos, y esta ciudad al final en el siglo III, prácticamente siglo IV después de Cristo, ya no vive nadie y se vuelve a poblar en tiempos de tardo romano, pero como cementerio hispano-visigodo. Lacipo se había levantado sobre unas tierras aptas para la agricultura y la cría de ganado, por lo que resulta bastante lógico y probable que sus pobladores buscaran la protección de los astros a través de las representaciones de antiguas deidades consagradas. El panorama que presenta la ciudad en periodos de la República es la de un asentamiento bien fortificado. Sus actividades principales fueron la ganadería y la agricultura, y continúa beneficiándose de su privilegiada ubicación estratégica a la hora de intervenir en el comercio que sigue practicando las viejas rutas fluviales respetadas ahora por los romanos. Sus habitantes se resisten a abandonar sus antiguas creencias y cultos, pero quedan obligados a convivir con los nuevos colonos. Con la entrada de la ciudad en la órbita romana, las familias importantes, las familias pudientes, se integran en ese nuevo mundo, en esa nueva órbita socioeconómico-política romana, y hacia el cambio de era, hace unos 2000 años, tenemos una serie de evidencias arqueológicas de que la ciudad, está sufriendo un proceso de monumentalización que nos está indicando también el enriquecimiento de esas familias principales de Lacipo, y eso se refleja arqueológicamente en una serie de monumentos. Ahora mismo estamos en medio del foro de la ciudad, o sea, es una ciudad romana amurallada, con un territorio, una zona interior de la ciudad perfectamente delimitada por la muralla, y dentro de esta ciudad se organizan una serie de calles, viviendas, aljibes y una serie de edificios públicos que se agrupan en el foro. El foro es fundamental en la ciudad romana, es donde está la sede del poder político y del poder religioso y económico. El foro se excavó en parte entre los años 75 y 76 por parte de Rafael Puertas Trica, y se descubrieron una serie de edificios que no se sabe la funcionalidad exactamente, basílica, mercado, no se sabe exactamente, pero son edificios muy grandes, con unos muros muy alargados, unas escalinatas monumentales que ahora están parcialmente ocultas, pero todavía se ven algunos restos de escalones monumentales tallados, y dentro del foro sobresalen varios depósitos de agua, como este aljibe que tenemos aquí, este depósito de agua que tenemos aquí justo a nuestro lado, que nos está indicando que en el foro había también abastecimiento de agua, una serie de fuentes, de estatuas fuentes, etc. Este aljibe fue muy interesante, su excavación, porque dio varias piezas interesantísimas, que ahora mismo se pueden contemplar en una vitrina del Museo Arqueológico de Málaga. Aparecieron, por ejemplo, 2 jarras de bronce
una de ellas magnífica, con un animal, un felino con las garras, una pequeña cara humana también en el otro extremo del asa de la pieza. Apareció, por ejemplo, también un trípode, posiblemente la base de un candelabro de bronce, una serie de piezas de cerámica interesantísimas, pero lo que sobresale por encima de todo es un epígrafe de mármol, que también está expuesto en el Museo Arqueológico de Málaga, un epígrafe de mármol de unas dimensiones bastante grandes, en el que un personaje que se llama Quinto Fabio Varo dice que dedica de su propio dinero un edificio público. Claro, estas familias importantes quieren dejar constancia, y además en piedra, en epígrafes de piedra, de que gastaban parte de su dinero en edificios y en cosas públicas, para que la gente viera cuán importante era. Entonces este Quinto Fabio Varo dedica una crista cum ipaetrum, dice la inscripción, que parece que se refiere a un podio en estas ciudades, en esta zona, por ejemplo Jimena, o Lacipo, o Acinipo, que son ciudades que se ajustan a un cerro, hay poco espacio disponible. Entonces hacen unos grandes podios que se proyectan sobre el precipicio, sobre la ladera de estos cerros escarpados. Entonces ganan terreno, y en ese podio elevado encima colocan un templo. Este hombre además nos dice en la inscripción que es duoviro, o sea, que es una especie de concejal de la ciudad, y que además es sacerdote del culto de Augusto. Posiblemente ese templo que está en ese podio que él ha dado y ha dedicado con su dinero, estaría dedicado posiblemente al culto de Augusto ya divinizado, Augusto ya muerto. Interesantísima el epígrafe. Y nos indica además que pertenece a la familia de los Fabios, que es una familia muy importante en esta zona de la Bética. Se dedican al comercio del aceite, de las salazones, del mármol, de Mijas, por ejemplo. O sea, es una familia bastante importante. Otras familias importantes de Lacipo en esa época, hacia el siglo I después de Cristo, nos aparecen reflejadas en varios epígrafes monumentales. Por ejemplo, la familia de los Marcios, o la familia de los Canuleios, que es una familia que está relacionada con Cartella, la gran ciudad del estrecho de Gibraltar en esta época, en época romana alto imperial. O sea que sabemos que hay una serie de familias que son de aquí de Lacipo y están monumentalizando, y a su costa, de su dinero, están embelleciendo el foro de la ciudad. Ese es el proceso que se llama romanización, por el cual en pocas generaciones hemos pasado de una familia prerromana, una familia que están en el ámbito púnico, cartaginés, ibérico, a ser unas plenamente ya romanizadas con nombres romanos, y que se han integrado plenamente en esa ciudad romana.
Otro dato que demuestra la plena integración de la ciudad en el mundo económico romano y también su importancia en el contexto comarcal es que la Cipo acuña moneda, tiene ceca propia, posiblemente hasta el primer siglo antes de Cristo. Este tipo de amonedaciones la han estudiado numerosos investigadores como Pedro Rodríguez Oliva o Salvador Bravo o Sebastián Corzo. Se trata de una amonedación que en el anverso tiene el toro y en el reverso el delfín. También aparece algún símbolo que se ha querido identificar como el sol o la luna, y también podría ser que el toro y el delfín fueran trasuntos, fueran interpretaciones de dioses fenicios, como Baal, el toro, y Tanit, el delfín. Puede ser que todavía, aunque se están integrando en el mundo romano, los habitantes de la Cipo tienen todavía un mundo de creencias prerromana, un mundo de creencias muy influido por los fenicios y los cartagineses, y todavía en su panteón están en un lugar preeminente, en un lugar importante, antiguas deidades como Baal o Tanit, que son las principales deidades del panteón fenicio. Entre las circunstancias históricas que van aconteciendo en la Cipo, tenemos una que debió ser importante en el momento, que es en el siglo II después de Cristo. Se producen una serie de invasiones de los Mauri, una tribu del norte del actual Marruecos, que sabemos que hacia el año 270 irrumpen los territorios de la Bética. De hecho, hay una serie de epígrafes, como uno que apareció, por ejemplo, en Sigilia Barba, una ciudad romana que hay en Antequera, en las cuales se nos da noticia de este ataque, de esta irrupción de estas tribus de Mauri en los territorios de la Bética, y cómo se les combate por parte del ejército romano hasta que se los expulsa nuevamente. En la zona de la Cipo, además, en toda esta zona del estrecho, que es por donde debieron entrar posiblemente estos Mauri, estas tribus Mauri, pues nos imaginamos que conquistando y saqueando a su paso todo lo que pillaban, debieron provocar que las murallas de la Cipo, que como veíamos proceden de época prerromana, debían estar ya anticuadas, y hacia esas mediados del siglo II por lo menos parcialmente se reforman con tramos como el que vemos justo detrás nuestra, que son murallas que están hechas ya con una forma totalmente diferente de la prerromana, que era una muralla ciclópea de grandes bloques puestos en seco o como mucho trabados con algo de barro, en contraposición a esa forma de construir típicamente prerromana. La forma ya romana, y sobre todo eso a partir del siglo I, es esta que vemos detrás, que es una muralla, es un muro ya con un encofrado en el que el mortero de cal y arena potente es el que hace el núcleo de la muralla, y también se le echa mampostería, se añade mampostería a esa mezcla de cal y arena, y el resultado son unos muros importante, imponente, y de hecho después de casi 2000 años todavía hay tramos que sobreviven con varios metros de altura, como este, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo. La etapa final de la ciudad coincide con la entrada de los pueblos bárbaros en la península ibérica. Sobre todo el paso por esta zona de los vándalos a principios del siglo V después de Cristo supone un momento de cambio generalizado en todos los asentamientos de la costa bética, y en particular de la costa malagueña y del estrecho, y la ciudad de la Cipo supone el abandono prácticamente total a partir de entonces. El único testimonio que tenemos de actividad humana en la antigua ciudad de la Cipo
son una serie de tumbas justo encima y reaprovechando parcialmente algunos muros del foro, como por ejemplo esta que tenemos aquí delante, reaprovechando un muro de un edificio público del foro y poniendo otro murete hecho de lajas verticales. Aquí hay una de esas tumbas, a continuación hay otra de ellas, que se excavaron durante las campañas de Rafael Puerta a mediados de los años 70 y que dieron una serie, contenían una serie de esqueletos, una serie de enterramientos con algunos ajuares, por ejemplo unas jarritas o unos broches muy parecidos, por ejemplo lo de las necrópolis de Vega del Mar, de la Basílica de Vega del Mar o de Arroyo Vaquero en Estepona, que nos llevan a momentos de los siglos VI, VII después de Cristo, cuando la ciudad ya estaba abandonada, el poblamiento se había dispersado por todas las vegas de alrededor, una serie de aldeas más pequeñas, y tal vez en la ciudad quedara como referente en el foro algún sitio de culto alrededor del cual se disponían todas estas tumbas. A partir de entonces, a partir de estos momentos tardo antiguos, hacia el siglo VI, VII después de Cristo, la ciudad se abandona, cae en el olvido, y no es hasta el siglo XVI cuando una serie de eruditos, sobre todo por el nombre de la zona, que los naturales del lugar le llaman Alechipe, la Chispa, empiezan a sospechar que ese nombre y las ruinas que hay aquí pertenecen a la antigua ciudad de Lacipo. Una serie de investigadores como Macario Fariña o Félix Lazo inician una serie de investigaciones que se suceden en el tiempo. Hay un hito importante a principios del siglo XX cuando Blas Infante investiga en la zona, incluso parece que hace algunas prospecciones en la ciudad de Lacipo, y luego ya durante todo el resto del siglo XX hasta llegar a nuestros días una serie de investigadores, Luis Soto, Rafael Puertastica, Pedro Rodríguez Oliva, se dedican a investigar la ciudad, y así es como llegamos hasta nuestros días y es como llegamos al conocimiento actual de la ciudad de Lacipo. Los terrenos en los que se ubica Lacipo son de titularidad privada, hay hasta 7 propietarios distintos. Según la ley de patrimonio, ellos son en primera instancia los obligados a conservar, y la tutela la debe hacer la administración autonómica. Sin embargo, bueno, la implicación en este caso, la aparición en la lista Hispania Nostra y la implicación del ayuntamiento ha hecho que el propio ayuntamiento medie con la propiedad, pues para intentar consolidar el yacimiento tal como está, ¿no? Hay algunas murallas, algunos lienzos de muralla que necesitan consolidación porque sufren peligro de desprendimiento. También se va a hacer una labor de desbroce autorizado por la Delegación Territorial de Cultura, y bueno, finalmente el objetivo es poner en valor este yacimiento que evidentemente tiene una relevancia importante, y aun siendo un sitio pequeño en comparación con otras ciudades que pudiera haber en la Bética, sin embargo, bueno, pues tiene todos los elementos propios de un municipio romano, ¿no? Desde el propio abastecimiento de agua hasta la estructura, un templo, la zona fortificada. Es un yacimiento que merece la pena conservar, y bueno, pues esperemos que la implicación de la administración local, en este caso del ayuntamiento, pues consiga que avancemos en esa línea y que el yacimiento pues se recupere para la visita y sobre todo se conserve. El patrimonio cultural es la expresión de la totalidad de conocimientos, creencias y valores, tanto artísticos como filósofos y morales, que conforman la tradición de la gente y es la base de sus actividades expresadas en términos físicos de espacio y de tiempo, a través de procesos y agentes específicos. Hoy nadie duda de considerar el patrimonio cultural como elemento esencial de bienestar general, de calidad de vida de los ciudadanos y un poderoso instrumento de dinamización económica y cohesión social. El patrimonio con valor simbólico significativo actúa como nexo entre personas separadas por el tiempo, por lo que funciona como testimonio de ideas, hecho y situaciones del pasado, asimismo como el patrimonio, un valor formal, es apreciado por la atracción que despierta en los sentidos, por el placer que proporciona a sus formas y otras cualidades sensibles, y también por el mérito que presentan. Pero, ¿por qué conservar el pasado? Pues porque es un legado de nuestros antepasados, fruto de nuestra historia, nuestras creencias, nuestras vivencias, y nos enseña lo que fuimos, nos otorga identidad.
nos enseña de dónde venimos y permite conocernos mejor como sociedad e individuos, y por tanto nos ayuda a entender los problemas del presente. Pero claro, conservarlo no tendría sentido sin darlo a conocer, sin poder disfrutarlo, sin poder conocerlo. Si no, ¿de qué vale conservar entonces? Por tanto, conservar el pasado conlleva intrínsecamente su propio uso, ya sea este la simple observación o su visita o estudio. Ante esta tesitura, conservación y uso, nos enfrentamos a muchos retos con el patrimonio que empiezan por la toma de conciencia. Para que la conservación y el uso puedan ser posibles, debemos tratar de educar a la sociedad en patrimonio, enseñar a que la gente ame su pasado y así evitar que alguien reniegue por un micrófono de alcance nacional que conservar el patrimonio no sirve para nada. Hasta el próximo programa. Adiós.